El Jesús que una vez estaba dormido sobre una barca, estaba concretamente en la popa de la barca, estaba dormido mientras los discípulos luchaban contra la tormenta y tenían muchísimo miedo. Es un Jesús que siempre me ha fascinado. Como me fascina este Jesús del que nos ha hablado esta mañana el pastor Francisco José Camacho. Ese Jesús que nos estaba observando, qué idea tan bonita, desde el monte, que los observaba, quiero decir, bueno, estaba haciendo ya la aplicación, ¿no? Que los observaba desde el monte y que al mismo tiempo estaba intercediendo por ellos. Y les observaba en medio de la tormenta, de la tremenda tormenta, de una de esas tormentas perfectas. No me había dado cuenta yo de que llevaban 8 horas remando a todo esto sobre la barca. Caramba, una idea interesante también. Uf, cuántas ideas interesantes. Vamos a tener poco tiempo hoy para repasar todas estas ideas tan interesantes. Querría que abriéramos plano ya para poder hablar y esperamos al menos contar unos minutos con el pastor para poder hacerle alguna pregunta, pero yo me he anotado 2 frases que van a quedar marcadas, de esas frases que tienes subrayadas, ¿eh? Tu percepción no determina la presencia de Dios en tu vida y la noche no cancela la vigilia que Dios ha puesto sobre tu persona, porque Él está en todas y cada una de las vigilias, aunque aparentemente verdad, suele llegar cuando estamos en la cuarta vigilia. ¡Oh, qué idea tan interesante! Bueno, cuántas ideas tan interesantes vamos a tener que compartir en esta mañana seguro, y lo tendremos que hacer modo píldora. Antón, ¿por dónde empezamos? Pues por donde ha empezado Pago Pepe, que es como le conocemos, pues por esa constatación de la fragilidad del ser humano. Es así. Y que todos tenemos oportunidades e infortunios. Nadie está a salvo. Las tormentas pueden llegar y sobre todo llegan, como él ha dicho, cuando menos las esperas, ¿no? Cuando te crees que has tenido un buen día y te echas al mar como tantas veces, te has echado y de repente te sorprende la tormenta y de repente después de estar, como tú has dicho, bastantes horas luchando, a punto ya de abandonarte y de decir ya no puedo más, ¿no? Entonces es cuando en ese momento aparece Jesús y te da ese ánimo que te dice no temas y dice que yo soy, ¿no? Así que nada, sobre todo es constatar eso, ¿no? No nos creamos que somos invencibles, intocables, por más nombre que nos queramos poner, ¿no? Esa es una de los rasgos humildes que debería tener un cristiano. Richard, hemos hablado muchas veces de tormentas también en el programa, ¿verdad? Y nos dice también nuestro hermano que a veces lo que no espero es lo que necesito. Claro, lo que pasa es que eso es fácil decirlo y ahora hay que aplicarlo, ¿no? Sí. He de decirte que me ha encantado el sermón. A mí me ha gustado muchísimo, Sí, muchísimo. Mucho. Además, mucho. De esto de volvérmelo a poner de nuevo. Sí, yo lo estaba pensando también. Sí, qué cantidad de ideas también explicadas. Sí. Bueno, he disfrutado muchísimo. Y cosas que me han impactado. Una de ellas estas, o sea, siempre estamos diciendo, bueno, las tormentas llegan a veces, pero empezó con una frase que me hizo temblar. Dijo, la vida es la suma de momentos desconcertantes e imprevisibles. Sí. Y a veces pensamos que lo tenemos todo controlado y nos llega una tormenta y no. La vida es momentos desconcertantes. Inesperados. Sí, son tormentas continuas que tienen como foco quitarte la visión de Jesús, que el miedo te aterrorice, que no estés atento a la voz del Maestro. Y me ha gustado mucho. Y bueno, pues eso bueno, que tenemos que acudir a Dios en todo momento, que tenemos que esperar en el Señor, que lo que no deseo a veces es lo que necesito, pues hace temblar un poco nuestro armazón, ¿verdad? Porque siempre, o por lo menos para mí, que soy así muy, muy previsor, muy ordenado, me gustan las cosas todo muy, muy estructurado, eso de saber que a veces lo que no deseo, esas tormentas, que no es lo que yo espero, es lo que necesito, porque Dios necesita, y me gusta mucho el final, que en la tormenta nos acerque a Dios, que esa tormenta haya sido la excusa perfecta para que Pedro ejerza su fe y se acerque más a Jesús. Bueno, pues es algo que me ha hecho pensar, pero te digo, volveré a escuchar el sermón porque es algo que tiene que seguir haciéndome pensar, porque está súper interesante.
No, está muy bien explicado, muchísimas ideas muy Sí. interesantes todas seguidas, ¿sabes? Estaba tomando notas diciendo, Juanfran "Uy, está aquí esto como me el va a quedar pensador de Rodin. Estoy, Está con... de verdad, Está aquí. increíble, mira, increíble. Oye, Juanfra, en ese sentido, y claro, tú eres una persona que trabaja también desde una perspectiva de la psicología, ¿no? También, y tienes el conocimiento también del concepto terapeuta. Claro, es que últimamente hablamos mucho de la zona de confort y hablamos de salir de nuestra zona de comodidad y tal. Y yo pensaba, porque al final estamos todos en medio de la tormenta y en medio de la barca, que de lo más inestable que hay es una barca. A mí la sensación de montar en barco, de hecho, me sigue produciendo, oye, ¿sabes?, inseguridad y inestabilidad. Aquellas personas tan bregadas, por cierto, en esa inestabilidad, también estaban luchando en medio de la tormenta y lo llevaban fatal. Pero claro, ¿a quién le gusta la inestabilidad? Todos queremos comodidad. pues mira, te voy a contestar de otra manera y no rebullo es lo que dices, pero durante buena parte de mi vida yo he vendido seguros. Entonces, yo no sé si lo he apuntado mal, pero me ha parecido, no sé, ahora tomando, como he tomado notas del sermón, tenía puesto: seguir a Dios no es un seguro contra las crisis de la vida. No sé si eso lo ha dicho el pastor o no. Si no lo ha dicho, estaba en la idea, desde luego. Estaba en la idea. Y no estoy yo tan seguro de si es verdad o no, porque me Ajá. gustaría, o se puede interpretar desde otro punto, pero seguir a Dios no es un seguro contra las crisis de la vida. Vivimos en una sociedad tan moderna que nos inundan las compañías de seguros y nos dicen, oye, lo imprevisible, la incertidumbre... El granizo para tu cosecha. Yo te ofrezco que tengas esa seguridad, ¿no? Y contrata un seguro para lo que te pueda venir. Por el robo, por el incendio. Claro. A mí antes de seguir por ese lado, a mí me gusta ver un poco qué pasa antes y qué pasa después. El capítulo 14 de Mateo es muy interesante. Conectando la idea, yo imagino a Mateo, me quiero imaginar a Mateo redactando y a él viniéndole la idea de lo que pasa. En Mateo 14 empieza con la muerte de Juan el Bautista. Y la idea precisamente de que algunos piensan de que se ha reencarnado en Jesús. Es decir, por aquel tiempo Herodes, que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que tenía a su servicio: ese es Juan el Bautista, ha resucitado. Lo digo porque llevamos toda la mañana hablando de diferentes concepciones de lo que significa la resurrección. Y después del tema de Juan el Bautista, antes de la barca, Jesús da de comer a 5.000 con los panes y los peces. Tiene que ser impresionante. Los discípulos, antes de ver el milagro de la tormenta, que ya de por sí es una experiencia tan intensa, es que acaban de presenciar un milagro que es, vamos, si ya con eso no te convence, ¿qué más cosas necesitamos? Si 5.000 que estaban allí rodeando, siguiendo a Jesús, y les da de comer y han sido testigos. Por eso quisieron hacerlo rey. Han sido testigos y Sí. venga a sacar pan, venga a sacar... Sí. Este va a curar a los soldados, este va a alimentar a los ejércitos, ahora vamos a hacerlo rey. Y con eso dice, después de esto, los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de esto, Jesús hizo subir a sus discípulos a la barca para que llegasen antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. ¿Y vosotros? Y ya si eso ya voy yo, que diría el humorista, ¿no? Sí. A mí me llama la atención. ¿Y para qué hizo esto Jesús? Sabía que iba a pasar algo, quería confrontarlo de alguna manera. Quizás los discípulos estaban muy subidos en ese orgullo que decía: somos los mejores, de aquí vamos a ir de aquí a Jerusalén en 3 días nos hemos comido después los romanos, ¿no? Sí. Quiero decir, quizás estaban en ese punto los discípulos. Jesús dice: vamos a bajar un poco aquí el humo aquí, y yo me quedo con la gente que también necesita un poco el cierre. Imagino que Jesús a toda la gente les dio a muchos lo que necesitaban, y en esto que se van al lago. Y yo digo, se van a un lago que aquellos hombres discípulos eran los reyes, es decir, son pescadores. Este es nuestro ámbito. Aquí controlamos. Aquí nadie nos tose. Es decir, aquí no es cuestión de teología, aquí es cuestión de remar, de estar, Pedro, no sé qué, Juan, tal, no sé cuánto. Venga, nosotros vamos allá. Aquí estamos tranquilos. Se ven sobrepasados. Sí. Aquí estamos seguros. Ajá. Esto lo dominamos. Este es nuestro sitio. Y a partir de ahí yo digo, wow, lo que nos espera. Yo no sé si Jesús le está viendo, pero a partir de aquí, ¡pum!, explota todo. Y hay algo que no ha dicho el pastor Paco Pepe, Francisco José, pero
pero que está implícito ellos conocían perfectamente el lago, la zona, no amenazaba tormenta. Ujú. Ellos se metieron en la tormenta de golpe porque la tormenta les sorprendió, que tiene que ver mucho con esto que nos estaba diciendo al principio, que las tormentas nos sorprenden, lo imprevisto. Ellos, como eran experimentados, si aquella tormenta hubiese amenazado mínimamente de lejos, lo habrían sabido, hubiesen estado atentos, pero no, teóricamente no amenazaba tormenta, pero les cazó. Se complicó la cosa, sí. Sí. Y por lo que decías, seguramente montaron en la barca pensando haciendo sus planes, que iban a hacer los pasos para hacer a Jesús rey, ¿vale? Hasta que se chocaron con la tormenta. Y la tormenta les hizo ver su fragilidad. Si no pasaba nada, ese barco se hundiría y se acabaron sus planes, Qué interesante esto de que las tormentas a veces nos resitúan en donde tenemos que estar. Inesperadas, además, el matiz. En el mismo día. O sea, es que no hubo... No. Y además, fíjate que es una idea interesante también, no había pensado en ella, pero hay un dicho, no lo recuerdo ahora, parafraseo, que dice que un marinero no se hace de verdad hasta que está en una tormenta, ¿no? Es decir, que el marinero bregado es aquel marinero que puede pescar y que puede navegar y que puede, ¿no?, flotar en medio de la tormenta. Y claro, en condiciones normales, si sabemos que va a haber una tormenta y va a haber una tormenta importante, no salimos a pescar. De hecho, amarramos la barca, ¿no?, y la dejamos en la orilla y efectivamente no nos subiríamos en ella, ni de broma se nos ocurre meternos de cabeza en una tormenta tremenda y jugarnos la vida, ¿no?, en ese momento. Lo cual convierte esto en algo muy interesante, ¿no? Tú crees que eres experto y que eres experimentado, pero en realidad solamente serás experto si puedes salir de una tormenta o si puedes luchar contra la tormenta, y serás experto si efectivamente manejas o aprendes a manejar tus remos, tu barca, etcétera, en la tormenta. Pero es que aún hay más. Te darás cuenta efectivamente de quién está a los mandos de tu barca. Y esa es la idea, ¿no?, que efectivamente nos ha dejado un poco el pastor en lo que nos ha contado. Pastor, encantada de recibirte en esta edición de La Zona Mixta. Yo no te conozco personalmente, ahora dejaré a los compañeros también que disfruten también de ti y de lo que, bueno, pues podamos conversar también en los próximos minutos, pero quiero agradecerte mucho la reflexión de esta mañana, tremenda, profundísima, aprovechando el tema de que estamos en medio del mar y que hay mucha profundidad en lo que nos comentas, pero creo que he escuchado alguna de las cosas más bonitas que he escuchado últimamente. Y te agradezco mucho la visión de lo que nos has contado en esta mañana, porque es una imagen que hemos visto y es una historia en la vida de Jesús y de sus discípulos que hemos visto muchas veces, pero realmente hoy he visto cosas nuevas en lo que nos has contado y te lo agradezco muchísimo, porque me va a invitar a seguir pensando en ese Jesús que calma la tormenta y en ese Jesús que efectivamente te saca a flote en la tormenta. Pero, ¿sabes? Quería hacerte una pregunta antes de dejarles a ellos, porque, bueno, nos has hablado efectivamente de que no hay oscuridad ni suciedad que impida que Jesús te vea, que es una idea preciosa. Y yo no había reparado en ese Jesús que efectivamente está en la orilla, mirándoles a través de la oscuridad e intercediendo por ellos, que es una idea súper bonita. Él estuvo en todo momento con ellos, por ellos, para ellos. Pero hay algo que me ha quedado dando vueltas en la cabeza, porque es una de esas cosas que solemos hacer cuando estamos en medio de la tormenta. Y te lo quiero preguntar de forma directa, porque yo me lo anoté mientras tú hablabas de esto, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas correctas en medio de una tormenta? Porque tú nos decías que a veces nos podemos hacer preguntas que no son correctas en medio de la tormenta. Y creo que eso es algo en lo que a lo mejor podemos repasar así un par de minutitos, porque es algo que ocurre muy frecuentemente y que quizás nos equivoca y no nos ayuda a tener la visión correcta, ¿verdad? ¿Hay preguntas correctas e incorrectas en medio de la tormenta? Hola, pues muchísimas gracias para empezar y un placer. Decirte que preguntas correctas no hay ninguna, nunca. Todas se quedan vacías y huecas, ¿eh? Eso es. Ni por qué, ni para qué, ni... Es que no caben. A veces las cosas llegan porque llegan y simplemente creo que es una reformulación psicológica que hacemos para callar nuestra propia voz que intenta entender lo que no se entiende. Y a veces lo que necesitamos, y lo decía más, es la presencia de alguien que nos dé paz, ¿no? Y creo como bueno, quizás en la escuela sabática, ¿no? Comentaban los discípulos de Emaús igual, ¿no? Jesús llega y puede llegar y tú estás haciendo preguntas equivocadas y por qué y para qué ha pasado, y Jesús tiene que recuperar todo y decir, o sea, no hay nada raro, solo que habéis mirado con una percepción equivocada, ¿no? Porque el mar, si hace algo, la tormenta es
es desvirtuar también nuestra percepción de la realidad. Entonces las preguntas con una percepción equivocada ya están desordenadas, no van a satisfacer nunca. Bueno, lo he dicho, pero no he dicho ninguna respuesta. O sea, no, precisamente es que porque yo no tengo ninguna. Pero has respondido. Es que no hay respuesta. No hay respuesta. Es la respuesta. Es que esa es la respuesta, efectivamente. Por eso hacía también la pregunta, porque esto nos tiene que resituar en dónde estamos. Dejo paso ya a los compañeros, pero a veces lo que no espero es lo que necesito. Sí. ¿Es posible que un cristiano pueda vivir en esta tierra sin tormentas? ¿Somos conscientes de que la tormenta va a formar parte de nuestra vida, de que, como decía Eclesiastés, vamos a tener infortunios continuamente? Porque esto del Evangelio de la Prosperidad está muy en auge también y es un tema peligroso. Sí, yo creo que la palabra de Dios lo que hace es resituarnos en la realidad del hombre en un mundo caído y nos dice, cuidado, que a veces Satanás va a aprovechar esa circunstancia de que tú eres cristiano para que todo te vaya bien, y la realidad es que también morimos, que también tenemos enfermedades, que también las cosas nos van mal, que se rompen matrimonios, que nos echan del trabajo. También nos pasa eso. Y en realidad la Biblia te dice, oye, no siempre el que corre más llega primero, ni el que tiene más habilidades es el que consigue todas las cosas. Todos vamos a pasar por algún momento bueno y por algún momento malo. Compañeros, adelante. Bueno, darte las gracias, Paco Pepe, por estar con nosotros aquí, por hacer esta última sección con nosotros. Hacemos balance y estamos en directo. 75 personas todavía se mantienen con nosotros. Así que darte las gracias por este ratito. Intentaremos que te sientas cómodo. Te vamos a pedir incluso que te venga un poco más para acá y así salimos en el plano. Perfecto. Porque tú piensas que es la primera vez que estás con nosotros. Aquí arriba creo que sí. Sí, pero Juan Luis nos tiene preparado una sorpresa para recordarnos simplemente que Paco Pepe no es la primera vez que ha estado aquí con nosotros. A tomar decisiones equivocadas. Ahí es verdad. Y de hecho, si queréis tener un detalle curioso, cuando José se enteró que María estaba embarazada, fíjate qué cosa interesante. Estaba embarazada, dice que él se enteró y procuró dejar a María en secreto, es decir, sin armar ningún escándalo, ¿no? Esto también es una teología acerca de... No. Hay que tener memoria, esto de dónde venimos, creo, ¿no? Sí. Bueno, en plena pandemia. Qué jóvenes nos hemos visto todos. Estaba bien el músico ahí. En plena pandemia, así que le da el guiño de Juan Luis que nos pone también para recordar. 23 del 5 del 2020, hace unas 6 añitos. Bueno, darte las gracias por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Por haber disfrutado un poco de la reflexión, por llevarnos muchas cositas hoy y por hacer este encuadre en otro estilo, ¿no? Y yo te quería, pues ahora vamos cada uno de nosotros intentando hacer este coloquio contigo, pero yo quería poner el acento en algo que tú no has dicho, porque has lanzado el principio de Heisenberg, así como diciendo, si pensáis que estáis seguros... El que lo pille, que lo pille. ¿Vale? Para recordarnos que no controlamos, porque vivimos en un momento en que todos tenemos esa falsa sensación de que tengo que controlar mi espacio, yo tengo que tener el control, ¿no? Y se nos machaca mucho con eso, ¿no? Y sufrimos cuando perdemos, ¿no? Que es lo que decía Esther, ¿no? De dónde, ¿no? Hay mucho sufrimiento porque la gente, cada uno de nosotros a veces queremos perder el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ámbito laboral. Es que voy al ritmo de otros, es que me marcan el paso, es que tal. Qué falsa ilusión, ¿no? En realidad lo que nos hace las cosas imprevistas es recalibrar nuestra fragilidad y lo vulnerables que somos. Solo cuando pasan estas cosas te das cuenta de que no nada más que somos eso, polvo y aire. Eso, polvo y aire. Todo pasa, pero lo único que permanece es lo que podemos dejar en los demás. Eso es lo que realmente va a dejar una huella en este planeta que no la va a borrar nadie, ¿no? Es lo que hemos procurado en las otras personas. Los imprevistos y el principio de incertidumbre, creo que el hombre no está preparado. La mente, de hecho, no calibra bien lo imprevisto, ¿no? Es como que te desajusta y es muy difícil reconstruirse cuando llega algo imprevisto, ¿no? Es como que aceleradamente tomas decisiones, te equivocas, principio, ensayo, error, hasta que das con la tecla, ¿no? Porque la mente desde el principio está como programada para que haya un orden. Desde que nacemos ya más o menos, oye, ¿qué quieres estudiar?
bombero, policía, pastor, y parece que como que te vas encaminando, pero de repente pasa algo en tu vida y entonces llega precisamente lo que necesitas, ¿no? Yo creo que cualquiera de las personas que nos están escuchando pueden tener en su experiencia experiencias de este tipo, de cosas que no esperaban, de vivir cosas, afrontar cosas que no esperaban, que en realidad el fondo de la reflexión es ese, ¿no? Cuando tú estás en el momento más oscuro, en el momento más a merced de esa tempestad, de esas olas, ¿no? Ahí hay uno que vela por ti, que se acerca y que llega. Entonces, el kit de la cuestión es: ¿qué beneficio voy a sacar yo de esta reflexión? ¿Te sientes solo en medio de esa oscuridad? ¿O realmente sabes que hay un Dios que está ahí velando por ti, ¿no? No te sientas solo, de verdad, no te sientas solo, porque la Escritura lo que encierra ahí es esa enseñanza, ¿no? En medio de esa angustia, Dios la conoce y Dios se acerca a ti para darte para quitarte el miedo, para decir, ten ánimo, que soy yo. Es que eso es lo que hace la fe en medio de esa angustia que todos... Es que subyace esta mañana, como hemos sabido, el fallecimiento de nuestra hermana Esther Verdú. Pues es que, claro, qué cosas han pasado en la familia de David, qué cosas han tenido que hacer frente. Pues bueno, pues Jesús ha estado ahí y el hermano David en sus reflexiones nos ha dicho eso, esas preguntas que a veces nos hacemos, no es hacerlas, no se trata de hacerlas, se trata de descubrir en medio de esa angustia por la que estás pasando que Dios sigue estando ahí a tu lado, con esa presencia imperturbable, inquebrantable. No hay porqués ni para qué. Sí. Hay la presencia de Dios en tu vida. A mí me ha impactado, muchas gracias, Paco Pepe, por la reflexión. Me ha impactado mucho el pensar lo que nos has dicho, que hay momentos en los que no necesitamos remar, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Y a veces en nuestras crisis hacemos todo lo posible y nos dejamos la piel. Y pensaba en ese momento en los discípulos que se estaban dejando la piel 8 horas remando, cuando Pedro se dio cuenta que lo que tenía que hacer es dejar los remos y buscar la presencia de Jesús. Y a veces hacemos todo lo posible y lo imposible por salvar nuestros problemas, por salvar nuestras dificultades, cuando lo que necesitamos es encontrar a Jesús. Y la tormenta siguió. Oyó a Jesús, la tormenta siguió, pero luego Jesús calmó la tormenta. Esa es la clave, y a mí me ha impactado, porque a veces es verdad que ante las tormentas sale nuestro lado más humano, que es voy a hacer todo lo posible, y todo lo que tengo que hacer es buscar a Jesús. Y bueno, me parece como joya, esas joyas preciosas que hacíamos hoy para llevarnos para casa, me parece, vamos, de un valor Ha sido inmenso. muy bonita la idea de los 3 días, lo de Laura y de las personas que mueren por eso del fantasma, que se acercan ahí, ¿no? Recojo el testigo de lo que dice Richard y te comento, Paco Pepe, porque tú has dicho lo de molestar a Jesús, lo de molestar a Dios. ¿No crees que a veces hay una tendencia a decir, bueno, esto para qué se lo voy a decir? ¿Para qué contar a Dios? Con esto, precisamente. ¿no? Con esto puedo yo, ¿no? Con esto podemos nosotros. ¿Hay algo de eso? ¿Tú lo ves en tu experiencia pastoral? Bueno, nos pasa, yo creo que a todos en cierta medida, en el trabajo, en la familia, no hace falta ser en el ámbito pastoral solamente, pero es verdad que estaba pensando cuando era pequeño y veníamos a la iglesia, nos preparábamos para venir aquí a la iglesia de Murcia. Un día se me rompió la cremallera del pantalón y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo yo hago esto para arreglarlo? Y se me ocurrió hacer una oración en el autobús viniendo para aquí de Jimenao. Señor, que abrocho, porque yo no voy a ir así con la portañuela abierta. Y a veces hace falta tener la fe de un niño para hacer oraciones que realmente cambien nuestra vida. A veces uno piensa, no, esto yo tengo que hacerlo porque ya llevo años en la iglesia y tengo que sacarlo yo solo. Pero en realidad tenemos que aprender a ser como niños. Tampoco es estar pidiéndole cualquier cosa, ¿no? Entiendes la necesidad. Pero si para ti eso es realmente importante, ¿por qué no? ¿Por qué esperar hasta el final, a lo inevitable? ¿Por qué no hacer la oración y decir, Señor, ayúdame a tomar buena decisión? En vez de decir, solucióname, dame luz, dame claridad, no veo, mi percepción está equivocada. Igual la oración de manera preventiva hace más efecto que la oración
definitiva de solución, ¿no? Y creo que es la que es más viva y más relacional, la que es preventiva, la que trabajas para construir una decisión acertada en consonancia con la voluntad de Dios. Oye, y además una idea muy chula también. No había pensado en esto. Bueno, cuán interesante es cuando los cerebros se ponen así a funcionar en grupo y se nos van ocurriendo ideas que no se nos hubieran ocurrido, ¿no? Por eso me he puesto esta imagen así de fondo, ¿no? Con el versículo 29. Porque, ¿sabes? Creo que a lo mejor a veces tendríamos que permitirnos ser un poco más, no digo niños, pero sí ser un poco más Pedro, ¿no? En algunas circunstancias. Porque Pedro fue el único que dijo: remos fuera, plof. Yo me imagino, ¿no? La idea de Pedro, remos por el aire, dijo: yo salto. Jesús está allí. Venga. Si eres claro, tú. En condiciones normales, una persona adulta no se le ocurre tirarse por la borda directamente y ponerse a caminar sobre el agua. Claro, esto aparentemente es una locura. Sin embargo, podría ser nuestra reacción también, ¿me entendéis?, en medio de alguna de nuestras tormentas. Si es verdad que yo estoy mirando a los ojos a Jesús, quiere decir que yo puedo caminar sobre esas aguas. Es decir, que yo puedo trabajar la tormenta desde otra perspectiva, fuera de la barca, sin remos, de otra manera. Y esto me ayuda también a enfocar, ¿no?, las diferentes experiencias que puedo tener también, que pueden ser probablemente mucho más satisfactorias, ¿no?, incluso en medio de la tormenta. Esto incluso, fíjate, pensaba, y lo tenía, pero no lo he usado porque el tiempo, si me dais mecha, hablo mucho. Y mi mujer me dice que hablo demasiado. Pero, por ejemplo, un caso parecido es los amigos de Daniel en el horno de fuego, ¿no? A veces en los momentos más crisis tienes encuentros que jamás habrías tenido con Dios de ninguna otra manera. Claro. Y a veces hay que salir de la barca, hay que meterse en el horno de fuego para tener ese encuentro con el Señor. Y no lo vas a tener en otro lugar. Por eso es precisamente lo que necesita, aunque no lo esperes. Porque el ser humano necesita, ¿no?, a veces, pues, recalibrar esas preguntas existenciales que llevamos dentro y que no somos capaces de verbalizar porque igual asustan demasiado, ¿no? Pero las tenemos ahí en nuestra mente. Él sí que las puede leer. Y lo mejor de todo es que las puede leer y seguir amándonos. O sea, si nosotros pudiésemos leer lo que los demás piensan, las tonterías que pasan por la cabeza, no sé si que seguiríamos amándonos, pero Dios es capaz de leer eso y seguir amándote. Eso es extraordinario. Hasta tu pensamiento más torcido, más tonto, ya me quiero morir porque esto no aguanto más. Hasta eso es capaz de soportarlo y seguir amándote, fíjate. Y con más intensidad se va a manifestar de alguna manera extraordinaria en tu vida, ¿no? Fíjate que hasta ahora... Adelante. Vamos a ir recogiendo porque estamos fuera de tiempo, pero vamos a ir recogiendo ya algunas ideas. Ahora yo siempre que había escuchado a Pedro era el chulainas, que dice: yo salgo de la barca, miro a Jesús, echo hacia atrás. Y tenía ese punto también. Algo tiene. Sí, pero hoy... más que chulo, yo creo que era un poco notas. O sea, da igual, porque hoy, tal y como lo estabas explicando, es todo un acto de fe. Sí, o sea, yo puedo ser el más chulaina, pero yo no me lanzo al mar en medio de una tormenta. Es un acto de fe y nuestra fe, me gusta mucho que digas, nuestra fe no es algo estable, no es algo continuo. La fe nos va y nos viene, depende de si sigo mirando a Jesús o si me despisto con los miedos, las tormentas, o si miro para atrás, lo que sea. Pero le dice porque has dudado, porque su fe no había sido estable. Pero me ha encantado porque a veces, ya te digo, se nos enfoca ese Pedro que es el notas, pero no, es todo un acto de fe lo que empezó y una fe que camina bien hasta que deja de centrarse en la presencia de Jesús y se despista con cualquier otra cosa. Y eso nos vale para nosotros. O sea, en nuestras tormentas, yo puedo empezar bien en la tormenta y puedo andar seguro, pero en el momento en que me deje despistar por los miedos, por los egos, por lo que sea, voy para abajo. Sí, pero Jesús sigue estando ahí, pegado a mí. Es la paradoja de la vida del cristiano, ¿no? A veces pensamos que es algo lineal, la fe es algo lineal. No. La fe no es lineal, pero la fe se tiene que renovar. O sea, puede tener picos. La dirección, ¿no? La ascendencia debería ser, pero nunca va a ser ese momento impoluto, ¿no?, de línea recta. Nuestra vida está llena de eso, de esos altibajos, que precisamente Dios no nos pide una línea recta, nos pide una tendencia. Y creo que eso es descubrirse realmente como somos. O sea, no podemos fingir ante el miedo, ante las dificultades, ante el dolor, ante la muerte. El fingimiento está fuera de lugar, o sea, no tiene sentido. Cuando te encuentras con tu realidad, lo que eres es lo que eres.
y descubres lo mejor y lo peor de ti en la misma persona y en un mismo instante a veces, ¿no? Entonces eso lo que te hace es saber que eres frágil, de que lo único que tenemos es poder mirar a la persona correcta para no tropezar, porque darle crédito a otras cosas pues es darle poder a esas cosas en nuestra vida, simplemente. Rescato un par de apuntes del chat, al hilo de lo que estás diciendo. Por ejemplo, Mónica nos dice: a pesar de las terribles pruebas, no me siento sola. Amén. Cruz María, por ejemplo, dice: yo tengo un trasplante de corazón hace poco, mi marido le dio un infarto, pero yo sigo amando a Jesús. Amén. Y sobre todo, mira, me voy a quedar con Juan Antonio, que dice: qué alegría que tengáis el programa de Paco Pepe. Un abrazo desde Baltimore, que está allí. A ver si para él. Se lo das tú directamente, que lo está Un escuchando. abrazo muy grande, Juan Antonio. A él y a María José, que a ver si un día trabajo para que los tenga, para tenerlos aquí con nosotros. Bueno. Pero al hilo de lo que tú estás diciendo, y ya estamos concluyendo, yo me quiero quedar, voy a rescatar algo que tú has dicho, y es que el verdadero milagro no ocurre fuera de la barca, me ha parecido entender, corrígeme, sino sobre todo dentro, con la transformación de aquellos discípulos que acababan de ver el milagro de los panes y los peces un rato, como que hice un rato antes, y se encuentran en esa situación límite que tú has dicho, que saca lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, las situaciones límite, y sin embargo son capaces de decir: tú eres el Hijo de Dios. Es que ante el imposible del hombre, cuando Dios se manifiesta, no hay duda absoluta, ¿no? Ellos en ese momento, lo que ya habían ratificado ahí, que querían coronarlo rey, que estaban contentísimos, Jesús dijo: no es el momento, hay que salir de aquí porque vais a tener un problema. Ahora ellos están preparados realmente para lo que va a venir, porque su reino no se establece de otra manera, no como ellos tenían previsto, y Él les estaba preparando para ese imprevisto, y ese imprevisto va a hacer que eclosione algo que llega hasta nuestros días, ¿no? Es aquellos que, como testigos de la resurrección de Jesús, estamos aquí. Es verdad que somos capaces de salir lo peor y lo mejor, pero el verdadero milagro de nuestras vidas es que reconozcamos de dónde viene nuestra salvación, ¿no? Que no sea ni pericia, ni casualidad, sino simplemente, verdaderamente, este es el Hijo de Dios que ha estado a mi lado. Pues Esther, mi última idea es una de las frases que ha dicho Paco Pepe, que es: el miedo es la condición general del ser humano. Las crisis desmontan la ilusión de tu autosuficiencia. O sea, todos estamos navegando por un mar, y no pienses que ni se va a hundir tu barco porque es el mejor, sí. Ni porque eres un navegante experimentado y sabes salir de cualquier situación, ¿no? Si estás navegando, te puede afectar una tormenta, pero no debes dejar que el miedo te paralice. Tú vas con una dirección, es lo que dice, ¿no? Si no puedes tener miedo, claro, en teoría sí, Jesús sabes que está, por decirlo así, contigo en tu barca. Así que, aunque es una condición, no debemos de negar que realmente a veces el miedo nos puede paralizar, nos puede hacer que intentemos buscar salidas que no son las ideales, las adecuadas, ¿no? El miedo, como también has dicho en la reflexión, no te lleva a tomar una buena decisión, ¿no? No puedes tomar decisiones que debido al miedo que estés experimentando. Así que, pues, reconoce cuál es esa condición que es inherente al ser humano, pero despójate de ese temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor y vive con confianza, que eso es lo que en el fondo es lo que quiere Jesús que experimentes, ¿no? De hecho, te voy a pedir también... Sí, adelante. Perdona, solo decir una cosa, que es el mandamiento que más veces se repite en la Biblia. No temas. No tengáis miedo. 365 veces, casi una por día del año, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque realmente el hombre vive afanado por tantas tonterías, algunas irreales, otras nos las inventamos y otras las prefiguramos, ¿no? Sí, nos preocupamos antes, ¿no? Antes del tiempo. Así que sí. Jesús nos dice esto, no tengáis miedo. Y no es como un consejo. Es un mandamiento. Un mandato. Sería un buen tema para hacer una matutina. Sí. Cada día una promesa. Qué bueno, es verdad. Mira, ya me das una pues idea. Sí. Mira, pues una idea muy bonita, por cierto. Qué bien. Bueno, voy a pedir a nuestro pastor y hermano que tenga una pequeña conclusión, alguna idea con la que quieras que nos quedemos. Yo me quedo con algo también que dijiste.
Cuando nos decías, insisto en esto, que no hay oscuridad ni suciedad que impida que Jesús te vea. Y además recalcaste el hecho de la cuarta vigilia, el momento más oscuro de la noche, y era el momento más oscuro de la tormenta. Digo porque es una mentira frecuente, ¿verdad?, en esta época de confusión, en esta época de incertidumbre, ¿no?, que a veces efectivamente tu pecado es tan grave o tu oscuridad es tanta que Jesús no te ve, o que Jesús además quiere o no puede alcanzarte. Pero tú nos has recordado que Jesús estuvo despierto en todo momento, que Jesús estaba en vigilia en todo momento. Y dijiste algo precioso: la noche no cancela la vigilia que Dios ha puesto sobre ti. Dijiste sobre tu persona. Y me parece una idea tan bonita. Me has recordado algo, un texto de Salmos. Porque es verdad que tenemos muchas promesas, ¿eh? Tenemos muchas promesas y a veces, claro, en el temor y en medio del fragor de la tormenta nos olvidamos de lo que Jesús ha dicho, de lo que Dios nos ha contado desde siempre. Salmos 121, 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Él va a estar despierto siempre. Él tiene una vigilia perpetua. Y la noche nunca será tan oscura como para que se duerma y para que no esté pendiente de ti. Y me parece una idea súper bonita. En medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de lo horroroso que pueda ocurrir en tu vida, no dudes, porque Jesús está viéndote. Y Jesús está intercediendo por ti como lo estuvo intercediendo en aquella tormenta. Así que gracias de verdad por esta idea tan reparadora, tan bonita. Hoy hemos hablado de muerte, de resurrección, estamos pensando en David y en la familia y en tantas personas que puedan estar en estos momentos sufriendo, en el hecho de enfermedad, el hecho de dolor, por duelos de todo tipo, porque como decías también han perdido su empleo, tienen problemas de todo tipo. Cuán necesario es que recordemos que Jesús está ahí y que Jesús te pide efectivamente que confíes en Él. Gracias por ello. ¿Con qué querrías dejarnos? Pues mira, no solamente quiero dejar una idea así bonita y que la gente la asimile, pues otra más, sino con simplemente que sea una realidad, ¿no?, en nuestras vidas. Cuando tú amas a alguien, cuando tú confías en alguien, es más que suficiente su presencia, ¿no?, más que una respuesta, más que un trabajo, más que una solución, más es notar su presencia. Creo que eso me da más seguridad a mí hoy día, a estas alturas de mi vida. Sí. Sabiendo que siempre van a crecer enanos y problemas en todos los sitios, es saber que Cristo está conmigo. Eso me da paz, me da igual la tormenta que sea, pero que yo no pierda nunca de vista que Jesús va a estar a mi lado, ¿no? Amén. Por oscuro, profundo, siniestro que parezca, o lo lejos que parezca que yo me haya ido, nunca me puedo escapar de Dios. Y si tú crees, ¿no?, que Satanás te engaña, ¿no?, te hace convencerte de que, mira, eres tan único, tan raro, tan feo, tan sucio que olvídate de eso, ¿no? Dios no te ve como estás, sino como estarás el día que termine su obra en ti. Él no te habla a ti ahora mismo, no te habla a tu mejor versión de ti mismo el día que Dios haya acabado su obra en ti. Por eso es extraordinario, porque no te ve como estás, te ve inacabado, pero te habla como si estuvieses perfecto en sus manos. Y eso es extraordinario. Y cuando aprendes a vivir en esa tesitura con Dios, bueno, ya sabes, las tormentas van a llegar, pero Cristo va a estar. Así que tampoco voy a decir tormentas a mí, pero que lo que venga, pues cada cosa a su tiempo. Sí. Tormentas a mí no, pero Jesús a mí sí. Siempre. Y además aquellos que vengan en su nombre también, porque nos has dado, terminamos con esto, el guiño también precioso. A veces en medio de la tormenta, como en medio, por ejemplo, pues efectivamente de que un hermano o un amigo pierda un familiar, podemos sencillamente estar, no hace falta decir nada. Un abrazo, ese abrazo de cariño, ese abrazo de comprensión, esa cercanía, esa presencia, también es algo que efectivamente puede resultar tan reparador y tan, ¿verdad?, pues calmante, que podemos usar de ello y siguiendo el ejemplo de Jesús también. Bueno, pues una muy bonita edición, preciosa edición, la 462 de la Iglesia en Casa. Gracias, pastor, encantada por la predicación y por saber que estás ahí también. Espero que disfrutes de la estancia ahí con tus amigos y de los abrazos que vas a dar hoy, que seguro que serán muchos también, a todos los hermanos y amigos que están por ahí. Un placer conocerte. También, queridos compañeros, encantada de haber compartido con vosotros esta edición del programa. Richard, Antón, Juanfra, gracias también porque, bueno, lo hemos disfrutado y hemos hablado de cosas muy bonitas esta mañana, hemos dicho cosas muy bonitas y han sido temas que realmente nos gratifican también y nos tranquilizan, nos da mucha paz. Juan Luis, gracias también por el trabajo en el control técnico. Siempre un placer contar con los técnicos y con que la técnica funcione. Así que gracias también y un placer compartir. Y la próxima semana, Dios mediante, nos encontraremos aquí
pese a las tormentas y pese a todo lo demás, a partir de las 10 de la mañana en la Iglesia en Casa. Ha sido un placer, todas, todos, queridos. Os esperamos la próxima semana también. ¡Feliz semana! Feliz semana. Chao.